Bien, y a esta hora vamos a seguir avanzando en el programa. Vamos a hablar de otro tema sumamente importante. Hoy se conmemoran el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Estas afectan a 5 personas entre 10.000 habitantes. Es súper importante e impactante esta cifra. Natalia Muñoz nos cuenta más a esta hora en el estudio. ¿Cómo estás, Nati? Hola, José, muy bien. Y tú, primero que nada, preguntarte, ¿sabes qué son las enfermedades raras? Sí, claro, me ha tocado reportearlos en algunas oportunidades, pero es sumamente importante poner este tema en la palestra porque me atrevo a decir, tal vez estoy equivocado, no todos tienen un conocimiento absoluto. Exactamente, de hecho son los mismos doctores también que no tienen el conocimiento absoluto de cuáles son las enfermedades raras, cómo se pueden diagnosticar, y ahí es completamente lo que viene. ¿Y por qué es tan importante el día de hoy, 28 de febrero, el día que se conmemora de manera mundial el Día de las Enfermedades Raras o poco frecuentes? Importante, ¿y cuáles son? Una de las más conocidas es la fibrosis quística, la hemofilia, la vasculitis y la enfermedad de Menkes. Enfermedades, de hecho, que como tú mismo lo decías, José, la padecen 5 personas entre 10.000 habitantes. De hecho, ahí mismo, si la situación es compleja a nivel mundial, en Chile lo es aún más. De hecho, comentábamos ahí, de hecho, el Ministerio de Salud se reunió hoy día en la mañana para ir viendo más, para conmemorar este día y ir trabajando, porque de hecho los pacientes decían que muchos no pudieron recibir tratamientos por la pandemia, no pudieron recibir lo que son los remedios, que de ellos muchos son muy caros. Importante ahí ir avanzando en este tema. Pudimos conversar con una persona que padece una enfermedad poco frecuente, es una enfermedad autoinflamatoria que de hecho nos comentaba que ni siquiera todavía tiene un diagnóstico certero de lo que tiene. Importante ahí, de hecho, porque decía que son las personas, también los mismos doctores, de que no existe especialistas en sí que vean esto, y son muchos los médicos que tienen que ir viendo y casi descifrando en sí cuáles son los síntomas y de qué enfermedad se trataría. Muchas son genéticas, José, y se presentan en la niñez, pero no todas padecen así. De hecho, es lo que le pasó a Vicente Mardones. Él vive con una enfermedad rara, y revisemos también ahí por parte de Francisco Silva, él es reumatólogo del Hospital Padre Hurtado. ¿Qué son estas enfermedades? Por más que uno se sienta físicamente desgastado, siempre tiene 2 opciones: o echarse a morir simplemente, o tirar para arriba. Y yo creo que siempre es mejor tirar para arriba, nada es imposible. En aquellos casos en que la condición no queda bien definida, o sea, no es claro que hay un diagnóstico preciso, es donde se abre esta posibilidad de enfermedades de baja frecuencia. La principal consecuencia es que aumenta la lista de espera para todas las condiciones crónicas, y eso hace que enfermedades de diagnóstico difícil sea aún más difícil de lograr. Es el mensaje ahí también de apoyo que entrega ahí Vicente para también las personas que padecen también estas enfermedades poco frecuentes. Él nos comentaba que quedan solamente 2 caminos: echarse a morir o seguir hacia adelante. Es importante también ahí, porque ahí el Ministerio de Salud hoy día en la mañana se comprometió, porque te cuento, José, en 2011 se ingresó al Congreso el proyecto de ley sobre enfermedades poco frecuentes y aún está en trámite legislativo en el Congreso. Han pasado más de 10 años y no se ha podido avanzar en ese tema. Importante entonces de ahí, desde el Ministerio de Salud, que buscan ahí avanzar en la creación de una Oficina Nacional de Condiciones Crónicas Complejas, porque algo también muy importante, y ojo ahí, no existe un catastro de cuántas personas aquí en Chile padecen estas enfermedades raras. No se sabe tampoco cuáles son en sí, y también ahí es muy fundamental para que puedan entrar también a distintas, como por ejemplo a la ley Ricarte Soto, para que puedan recibir también apoyo también con el financiamiento de los medicamentos, que son bastante caros. Escuchemos entonces qué fue lo que decía el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, con respecto a la creación de esta oficina. Vamos a ver. Va a tener como propósito, primero, estar liderando todos los procesos de protocolos clínicos y de mejora de procesos de atención para personas que tienen condiciones que son enfermedades raras, poco frecuentes o huérfanas. Además, la oficina va a tener un rol de coordinación y articulación dentro del Ministerio de Salud para asegurar que los equipos dentro de los servicios de salud tengan articulación, o sea, que no tengamos una odisea diagnóstica.
Importante ahí entonces lo que decía el subsecretario de Salud Pública, porque Chile está al debe con las personas que tienen estas enfermedades, y fue una situación que de hecho nosotros lo vimos cómo se acentuó en la pandemia, lo vimos entonces cómo crecieron las listas de espera y muchas personas no pudieron recibir la atención que necesitaban ni tampoco pudieron tener acceso a diferentes tipos de medicamentos. Son ahí también una gran labor que cumplen las fundaciones, José, porque ellas son también las que se preocupan y las que han llevado hasta ahora lo que es el catastro, que hasta ahora todavía no se conoce. Importante y entonces la tarea que queda todavía con las personas que sufren este tipo de enfermedades, que si bien son pocas, aquejan y también es una preocupación. Por supuesto. Muchas gracias, Nati Muñoz, por este importante tema, por traerlo al estudio. Que tengas buena tarde. Igualmente, José. Bien, y hasta ahora...